Perfecto. Pues ahí estaría. Ese es el tema, vean. Área bajo una curva calculando los límites de integración. ¿Sí? En este caso, ya les platiqué ayer, vamos a recordar nada más rápidamente qué sucede en este supuesto. Lo que sucede es que les dan, primero vamos a poner aquí la curva para que la visualicen, sistema de ejes X y Y, así a mano alzada. Y yo voy a poner una curva, una parábola vertical que abre hacia abajo. Es una parábola vertical que abre hacia abajo. ¿De acuerdo? Esta parábola tiene un nombre, que es una ecuación, que sería y igual a f de x. ¿De acuerdo? Obviamente esto es de manera genérica, de manera conceptual. Si se fijan, aquí se genera un área que está comprendida bajo de la curva y el eje de las x. ¿Cuáles son los límites de integración? Los puntos de choque de la curva con el eje de las x. Ese sería el primer punto de choque, que sería intersección 1. ¿Por qué el primero? Porque en este caso es el más izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué coordenadas genéricas tendría? La coordenada genérica sería esta, que sería x1, el valor de x1, y el valor de y vale 0. ¿Por qué 0? Porque la altura aquí del punto vale 0. Coincide con el eje de las x. Y este de acá sería el punto de choque 2 o de intersección 2, que sería I2. ¿Por qué el 2? Porque está más a la derecha que el 1, acuérdense. Más a la derecha el 2, más a la izquierda el 1. Hablando de límites, x1 sería el límite inferior y x2 sería el límite superior. Esta abscisa sería x2. Por lo tanto, el punto I2 sería de coordenadas x2, con 0. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, ese punto I1 e I2, yo los tengo que calcular. No me los van a dar como dato. ¿Y qué se va a hacer? Lo mismo que ya vimos. Se va a plantear la integral. Para tal efecto, a partir de la curva, yo voy a sacar una rebanada del área. El área es todo esto, ¿eh? Vamos a poner aquí que el área es todo lo que está aquí abajo de la curva y el eje de las x. Entonces voy a sacar una rebanadita que sería la diferencial de área. La rebanada de diferencial de área sería esta que está aquí. Esa es la diferencial de área. ¿De acuerdo? Esto que está aquí sería la D de A. ¿Sí? ¿Qué dimensiones tiene en este caso? Su basecita, o su base, se trabaja como un rectángulo que sería D de X por su altura, que vale F de X. ¿De acuerdo? Ordenando quedaría F de X por diferencial de X. ¿De acuerdo? Y cuando yo integre, esa diferencial se va a abrir hacia los lados de manera horizontal. En este caso, esta diferencial se va a abrir hasta x1 del lado izquierdo, que es el límite inferior, y hasta x2 del lado derecho, que equivale al límite superior. Aquí se los voy a poner. Ese sería LI, que es límite inferior, y este sería LS, que es límite superior. ¿De acuerdo? Entonces ya tendríamos ahí el bosquejo de la curva con su diferencial de área y con sus límites. Ahora, ayer pusimos el proceso, pero lo voy a poner de nuevo porque quedó en otra página. ¿Cuál es el proceso? El proceso son 4 pasos, ¿sí? El número 1 es calcular, yo lo tengo que hacer, calcular los límites de integración, que son los puntos, el I1, el I2, ¿de acuerdo? Voy a poner así con un corchete para que no piensen que es un punto, son 2 puntos de intersección. El I1, ya saben, tiene 2 coordenadas, x1, 0, y el I2, x2, 0. ¿De acuerdo?
Punto número 2, ya tengo los límites. Ahora sí, lo que voy a hacer es hacer la gráfica. Pero antes de la gráfica, voy a hacer la tabla de graficación. Primero la tabla de graficación, ¿de acuerdo? Y a partir de esa tabla voy a hacer el bosquejo de la curva o el dibujo de la curva. Ese es el punto 2. Aquí ya es lo mismo que hicimos en los ejemplos pasados. Punto 3, ya tengo la tabla gráfica, voy a plantear la integral. Planteo la integral, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Acuérdense, ya lo vimos en 3 ejemplos. A partir de mi bosquejo, que es este, yo me doy cuenta que la integral se va a abrir hacia los lados. Entonces el área se va a calcular como la integral desde A hasta B de manera genérica. A sería x1, B sería x2. ¿De quién que van a integrar? La diferencial de área, que es f de x por diferencial de x. ¿Sí? Eso ya lo vimos, no lo estamos repasando. ¿Y a qué es igual esa integral? De manera conceptual, a la integral f mayúscula valuada en el límite superior, f de b, que es este, menos la integral valuada en el límite inferior, f de b menos f de a. Y ese va a ser el valor de la integral o el planteamiento de la integral de manera conceptual. ¿De acuerdo? Ya para el caso particular, f de x sería la función que me genera esta curva. ¿De acuerdo? Y f de b y f de a sería la integral de esa función. Bueno, plantear la integral sería esto, ¿eh? Básicamente es esto. ¿De acuerdo? Y el punto 4 sería ya integrar, resolver la integración. Integro, que ahora sería esta parte, cuando ya integro, ¿sí? Parte derecha de esta expresión, y valúo. Integro y valúo, ¿sí? Igual esta parte de aquí. Y ese es todo el proceso. Vamos a hacer un ejemplo para que esto quede bien visto y cualquier duda con mucho gusto lo aclaramos. Voy a dejar aquí el proceso para que no se borre. Entonces ponen ejemplo número 1. Ponen calcular el área bajo la curva. Bajo la curva. Otra manera de decirlo es el área comprendida entre la curva, eso sería equivalente, o bajo la curva. Y les tengo que dar el nombre de la curva. ¿Cómo se va a llamar la curva? Se va a llamar y igual a menos x al cuadrado más 2 veces x más la constante 3. Esa es la curva o función que voy a trabajar. ¿De acuerdo? Y no me van a decir los límites. ¿Qué me van a decir en este problema? Bajo la curva con el eje X. Ya está. Así es de sencillo el enunciado. ¿De acuerdo? En este tipo de problemas, ya les dije 3 veces, no me dan los límites de integración. Yo los tengo que calcular. Entonces vamos a hacer el proceso. Punto número 1, calcula los límites. Y ahí ya se los dije qué es lo que hay que hacer. Como en los puntos de intersección la y vale 0 del punto, aquí la y vale 0 en este punto I1 y aquí también la y vale 0. En este caso lo que voy a hacer es igualar esta y a 0, ¿sí? Y resolver la ecuación cuadrática. Entonces sería igualo y a 0 y resuelvo la ecuación cuadrática. Resuelvo. Para mayor facilidad voy a invertir términos. Me va a quedar menos x cuadrada
más 2x más 3. ¿A qué sería igual? Sería igual a y, ¿verdad? Pero estoy diciendo que la voy a igualar a 0. Pues entonces en lugar de y, pongo 0. ¿Sí? Ya les dije por qué. Porque en los puntos de choque, la ordenada o la y de cada punto es 0. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora lo que tengo que hacer es resolver esta ecuación cuadrática. Y hay tres opciones, básicamente. La primera opción es aplicar la forma o la ecuación, la forma como se resuelve una ecuación de segundo grado, que sería esta. X va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido sobre 2a. Esa es la forma como se resuelve una ecuación cuadrática o la ecuación general de segundo grado. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son los valores de a, b y c? Pues es muy sencillo. Son los coeficientes de la ecuación cuadrática. Esto que está aquí, que es menos 1, sería el valor de a. Esto que está aquí, que es más 2, sería el valor de b. Y esto que está aquí, que es 3 positivo, sería c. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a sustituir para obtener la solución. Entonces sería menos b, sería menos 2. ¿De acuerdo? Menos el valor de 2 positivo, pues queda menos 2. Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería de 2 al cuadrado, menos 4 veces por el valor de a, que ya dije que vale menos 1, aquí lo ven, aquí está menos 1, y por c, que vale 3 positivo. Ahí está ya. Ya están los valores de el numerador. ¿De acuerdo? Y todo eso dividido sobre 2 veces el valor de a, que es menos 1. ¿De acuerdo? Y ya. Ahora lo que sigue es resolver estas operaciones. Va a quedar menos 2 más menos la raíz cuadrada. 2 al cuadrado da 4. Negativo por negativo da positivo. 4 por 3 da 12. Más 12. ¿Sí lo ven? Sobre el valor de 2 por menos 1, que sería menos 2. ¿De acuerdo? Sumo lo que está en raíz, 12 más 4, esto va a ser igual a la raíz de 16. Sí, para no escribir tanto, si no, no alcanza el pizarrón. Y finalmente obtengo la raíz de 16. Esto sería menos 2 más menos. La raíz de 16 da 4, pero tengo que tomar los dos valores. Sería más 4 o menos 4. Entonces pongo más menos 4. Y todo dividido sobre menos 2. ¿De acuerdo? Entonces los valores de x van a ser esta operación que está aquí. Aquí va a haber dos valores. ¿De acuerdo? Uno cuando yo tome el signo positivo y otro cuando yo tome el signo negativo. Entonces la x1, solo porque es la primera que voy a hacer con el signo, positivo sería 4 menos 2 da 2. ¿De acuerdo? Repito, menos 2 más 4, pues da 2 positivo. Sobre menos 2, final de cuentas daría menos 1. El valor de x1 va a ser menos 1. ¿De acuerdo? Y el valor de x2 es cuando tome el signo negativo, que sería menos 2 menos 4 da menos 6 sobre el 2 negativo que está aquí abajo. Menos entre menos genera más. 6 entre 2 genera 3. Y listo. Ahí están los dos valores que corresponden a los puntos de intersección. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serían los puntos de intersección? Sería el I1, que debe ser el más izquierdo en X, y el I2, que tiene que ser el más derecho. A ver, ¿quién es el I1? ¿Quién me dice? Pues tal como quedó. El I1 es el menos 1, porque está más a la izquierda. Menos 1, 0. Ese es el I1. Y el I2 es el más a la derecha en X, el 3, 0. Ahí están los puntos de intersección. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí alguna pregunta.
¿Duda, aclaración? Bueno, si no hay nada, seguimos. Entonces ya estaría los puntos de intersección con la ecuación, este método de la ecuación general de segundo grado. ¿Sí? Ese método aplica en cualquier tipo de ecuación de grado 2. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál es la segunda forma o manera de resolver la ecuación cuadrática? Factorizando. ¿Sí? Factorizo, ¿sí? Como el producto de dos binomios con término común. ¿De acuerdo? Esa es la forma que se va a hacer, término común. De manera genérica sería esto, dos binomios con término común sería este. A más B, ese es un binomio, por A más C, ese es otro binomio. ¿Cuál es el término común? La A. ¿De acuerdo? Si esto lo desarrollo sería A cuadrada más 2BC más BC. ¿De acuerdo? Más BC por AC. Ok, entonces en este caso voy a aplicar este concepto, factorizar. ¿De acuerdo? Entonces fíjense, voy a poner la ecuación cuadrática, pero si se fijan, el x cuadrado está negativo. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, para que yo pueda factorizar, no debe estar el x cuadrado negativo, porque si yo multiplico a por a, si es positivo, a por a positivo da positivo, y a por a negativa por a negativo daría a positiva. O sea, el cuadrado de un número nunca puede ser negativo. Entonces, yo lo que hago es elimino el signo negativo. ¿Qué es lo que hago? Multiplico la ecuación por menos 1 en menos 1 en ambos lados de la igualdad. En ambos lados de la igualdad. Para que ya no tenga el signo negativo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Yo pongo la ecuación cuadrática original, sería menos x cuadrada más 2x más 3 igual a 0. Así es como está de origen. Como yo quiero quitar el signo negativo de la x cuadrada, multiplico todo el lado izquierdo por menos 1, pongo paréntesis, y el lado derecho que es 0 por menos 1. El equivalente es que va a cambiar los signos. Entonces sería menos por menos da más x cuadrada, ya está positivo. Eso era lo que yo quería. Menos por más da menos 2x y menos por más da menos 3. Y del lado derecho no se afecta porque 0 por menos 1 sigue quedando 0. Donde afectó fue el lado izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí, ya voy a factorizar. De aquí ya lo que hago es factorizar. Y pongo el producto de dos binomios con un término común. ¿De acuerdo? Aquí sería factoriza. Factoriza. ¿Cuál es el término común? Pues va a ser la x. X por x genera x al cuadrado. ¿De acuerdo? Y ahora aquí hay que pensarle poquito. Hay que encontrar dos números cuyo producto, cuya multiplicación de 3 positivo y cuya suma, dije mal, suma de menos 2. Es cuyo producto de 3 negativo y cuya suma de 2 negativo. ¿Qué números serían? ¿Quién me dice? Dos números que multiplicados den menos 3 y que sumados den menos 2. Suma algebraica. 1 y menos 3. Menos 3 y más 1. Menos 3 y más 1. Exactamente como dijo el compañero. Menos 3 y más 1. Exactamente. Vamos a verificarlo. Menos 3 por más 1 sí genera el menos 3. ¿Sí están de acuerdo? Y hago la suma. Menos 3 le quito o le sumo más 1 que da menos 2. Por el término común que es x, pues menos 2x. ¿Sí ya ven? Cumple las dos condiciones. Que multiplicados den menos 3 y que sumados den menos 2 para que con el término común menos 2x. Y ya está. Ahí tengo ya mis
producto de dos binomios con término común. Y de aquí salen las dos soluciones. Aquí se aplica un concepto que es el siguiente. Como tengo un producto de dos números, este por este, es como si yo dijera que tengo A por B, si están de acuerdo, y que esté igual a C. Entonces hay un concepto en álgebra que se dice que para que el producto de dos números sea cero, al menos uno de ellos tiene que ser cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si A vale cero, cero por B sí queda cero. Y si B vale cero, cero por A sí queda cero. O sea, para que su multiplicación sea cero, al menos uno de ellos debe ser cero. ¿Sí? Entonces aquí es lo que hago. Igualo a cero, cada factor. ¿De acuerdo? Uno por uno, no los dos. Entonces, ¿qué pasa si yo digo, hagan de cuenta que el primero se vuelve cero? Entonces me queda que x más 1 es igual a cero. O sea, me queda así, x más 1 igual a cero. Porque el primero ya lo igual a cero. Y de aquí despejo el primer número. Entonces, la primera solución sería el más 1 pasa al lado derecho restando, pasa como menos 1. Esa sería la primera solución, cuando x vale menos 1. Y vean cómo es igualita. ¿Sí lo ven? Ahí está igualito. Incluso le llamo x1. ¿Sí lo ven? Y el otro el supuesto es cuando el segundo factor se iguala a 0. Entonces en ese supuesto me queda x menos 3 igual a 0. Por lo tanto, de aquí despejo y la x2, el menos 3 pasa para acá, está restando, pasa sumando, pasa como más 3. Y si ustedes lo checan, ahí se ve que es igualito este valor que este valor. ¿Sí lo ven? Y ya, resolví la ecuación. No siempre se puede resolver una ecuación cuadrática por factorización. Se puede cuando dan enteros, x1 y x2 son enteros. ¿Sí? En cambio, sí, siempre se puede resolver, si es que tiene solución, con la ecuación general de segundo grado. ¿De acuerdo? Ahora, en sus problemas de tarea o en el examen, pues, solo hagan un método, ¿no? No van a hacer los dos porque se pierde mucho tiempo. Bueno, y hay una tercera opción que en este caso no aplica. La tercera opción es despejar x, despejo el valor de x. Pero esa aplica solamente cuando la ecuación cuadrática no está completa. Solo tiene x cuadrada, no tiene x primera y sí tiene sí tiene término independiente. Entonces, en ese supuesto, vean, nomás aquí como un supuesto, que la ecuación hubiera sido así, x cuadrada menos 16 igual a 0, que esa había sido la ecuación. Si se fijan, aquí no hay término en x, entonces aquí está facilísimo despejarla. Aquí, ¿qué hubiera hecho? Pues nada más que la x cuadrada es igual, el menos 16 lo mando para acá, sumando a 16. Y para obtener el valor de x a la primera, obtengo raíz. Ya me queda que x primera vale la raíz de 16. Y de aquí sacaría dos valores. 16 raíz vale 4 positivo o 4 negativo. O sea, en ese caso está facilísimo, si lo ven, no tiene chiste. ¿De acuerdo? Pero ese despejo x solo sirve cuando no hay x a la primera en la ecuación cuadrática. ¿Sale? Entonces esto lo quito, esto nomás fue para explicar. Aquí no aplicaría el método de despejar. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya se los platiqué porque a veces en los exámenes o en las tareas viene así nada más. Una ecuación que trae x cuadrada y término independiente. Pues lo que hago más fácil es despejar. Bueno, sale. Pues entonces ya quedaría. Ya tengo mis dos puntos de choque. Ya no los voy a poner otra vez. Son estos dos que están aquí. Aquí los voy a poner en un cuadro para que yo los pueda utilizar. ¿De acuerdo? Y vean, apenas llevo el primer punto de este método, que es calcular los límites de integración. Ya lo hice. Aquí me tardé mucho porque expliqué todo y lo hice con las dos opciones, con la ecuación general y factorizando. Pero hay que hacerlo con una sola, bien hecho con una sola. ¿De acuerdo? Bueno, listo. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora?
Ahora es el punto 2. Dice, hacer la tabla de la gráfica, o tabla de graficación, y el bosquejo, ¿vale? Entonces, voy a hacer aquí la tablita, ¿sí? Déjenme poner acá. Déjenme poner aquí. Aquí está. Aquí al lado izquierdo la voy a hacer para que no se haga tan grande el pizarrón y nos quede esto más compacto. Entonces aquí voy a poner una línea de separación. Y aquí voy a poner la tabla de graficación. ¿De acuerdo? De graficación. Ya lo hemos hecho varias veces. ¿Qué es lo que voy a hacer? Nada más poner valores de X, que es la variable independiente, y los valores de Y, que sería la variable dependiente. ¿De acuerdo? Pongo la ecuación para que la tenga aquí a la mano. Y vale menos X cuadrada más 2X y más 3. La pongo sin cambiar signos, ¿eh? Eso de cambiar signos fue para resolverla acá, ¿eh? Pero yo la pongo como está de origen, ¿vale? Y ya, entonces, ¿qué valores voy a tomar? Desde menos 1 en X, que es el punto de intersección 1, hasta más 3. Lo voy a abrir un poquito más para que quede más clara la curva. Entonces sería un punto antes y uno después. Sería entonces menos 2, menos 1, que es el primero de choque, 0, 1, 2, 3 y un punto después del 3 que sería el 4. Si se fijan, estoy tomando solo valores enteros. ¿De acuerdo? Y voy a programar la máquina, la calculadora. ¿Eh? Voy a hacer el primero a mano y luego ya lo programo para que hagan más rápido. Aquí, en menos 2 va a ser igual. ¿Qué dice la ecuación? Menos el valor de x cuadrática, que sería x vale menos 2 cuadrático, más 2 veces el valor de x, que vale menos 2 en este punto, y más una constante que vale 3. ¿De acuerdo? Menos al cuadrado da más. Por este menos queda menos. 2 al cuadrado da 4. 2 por 2 da 4. Más por menos da menos. 2 por 2 da 4. ¿De acuerdo? Y más 3. Y hago la suma. 4 negativo más 4 negativo da 8 negativo. Le sumo 5, le sumo 3, genera menos 5. ¿De acuerdo? Otra manera de haber hecho es así, vean. 4 negativo más 3 negativo, estos dos generan menos 1. Menos 1 y menos 4 da menos 5. Como quieran, o sea, es álgebra. ¿De acuerdo? Y ya. Ahora voy a programar mi máquina. Aquí le voy a poner la programación abajito. ¿Qué voy a poner? Voy a hacer el primer cálculo, que es este. ¿Sí? Entonces, a ver, prendan su calculadora. Yo voy a prender la mía para ir a la par. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner menos, ponen menos el valor de x que vale 2, que es 2 negativo, al cuadrado. Pongan eso tal cual. Ponen menos, paréntesis, menos 2, paréntesis, eleva a cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, en la máquina se pondría así, ¿eh? La máquina, quito este cuadrado, la máquina se pone así, eleva cuadrado. Ya está la primera partecita que es esta. Luego, más, dos veces, entonces ponen más, dos veces, paréntesis, que es por, menos 2, y cierran paréntesis. ¿Sí? ¿De acuerdo? Más 2, paréntesis, menos 2, cierro paréntesis. Tiene que quedar así. Más 2 por menos 2. Y el último es el más sencillo porque es constante, sería más 3. Más el valor de 3. Entonces le ponen más el valor de 3. ¿De acuerdo? Y ya les platiqué la ruedita que trae la calculadora en la parte superior, que se llama replay. Es para navegar. Nos vamos a regresar, pero antes que ahorita ya calculamos el primer cálculo, hacemos el primer cálculo. Y aquí le pican a la tecla de igual. Píquenle igual y les tiene que dar menos 5. Aquí se confirma el valor que ya había obtenido.
¿De acuerdo? ¿Sí les dio? ¿Alguien que me diga? Sí, sí, profe. Perfecto. Y ahora sí, con la teclita de reversa y para adelante, se van a ir regresando y ahora vamos a poner en lugar de 2 negativo el 1 negativo. O sea que váyanse en reversa y nomás donde hay el 2 cambien el 1, no cambien el signo. Cambian a 1, cambian a 1, son dos cambios y le ponen igual. Y ahora da 0. ¿Sí? Aquí les da ahora el valor de 0. Y lo cual está correcto porque menos 1,0, este valorcito es un punto de choque que es el primero, que es el I1. O sea, ya también entonces verifique que todo está bien. Luego se van en reversa y el menos 1 lo cambian, el 1 lo cambian por 0 en los dos paréntesis. Lo cambian por 0, le ponen igual y da 3 positivo. ¿Sí les dio 3? Sí, ¿Sí? Y luego ya nomás se regresan. Y ahora sí tengo que cambiar dos cosas. El negativo lo cambio por positivo y el 0 lo cambio por 1. Y me voy al otro paréntesis. El negativo lo cambio por positivo y el 0 lo cambio por 1. Y le pongo igual. Y fíjense que da, a ver si les da igual, me da 4. ¿Sí da? sí, Sí. Y ya, pues, como ya está el positivo, ya nomás hay que cambiar los puros números. Ahora le cambio a 2. El 1 cambia a 2. ¿De acuerdo? En los dos paréntesis. Cambia a 2. Le pongo igual y ahora da otra vez 3. Luego le cambio a 3 en el paréntesis. Ya no 2, sino ahora 3. 3 en el primero, 3 en el segundo y se acabó. Ahora me da 0. 3,0. ¿Sí lo ven? Fíjense cómo ese 3,0 es el otro punto de choque, que es el que está aquí, el I2. Y el último valor, pues cambia en el paréntesis, donde está el 3, ahora le ponen 4 en los dos paréntesis. ¿Sí? 4 y le ponen 4. Y ya. Ahora me genera otra vez menos 5. Aquí sería 4 en X, Y menos 5. ¿Por qué digo otra vez? Porque estaba acá también igual. ¿De acuerdo? Y ya. Eso que está ahí sería mi tabla para graficar o tabla de graficación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? no, profe. Perfecto. ¿Y ahora qué sigue de hacer? Pues ahora lo que sigue hacer es ya la gráfica. Pues ahora voy a hacer sistema de ejes. Ahora sí me tengo que poner. Ya se los dije, esta grafiquita la pueden hacer en papel milimétrico, ¿sí? Tanto en el examen como en la tarea para que sea más rápido todo, ¿de acuerdo? Voy a poner el eje de las X. El eje de las X. Fíjense, en las Y, la máxima Y es hacia abajo, es 5 negativo. Y hacia arriba, la máxima Y, hacia arriba de Y es 4 positivo. Ok, entonces ya más o menos me di cuenta. Voy a hacer aquí el eje de las X, más o menos centrado. Centrado en la parte vertical, ¿no? Ahí está. Entonces ahí está. Pongo aquí mi eje de las X. Y me voy ahora a graficar el eje de las Y. En X varía de menos 1 a más 4, ¿eh? No es cierto, de menos 2 a más 4. Ok, entonces ahí está. Y ahí estaría el eje de las Y. Listo. ¿De acuerdo? Pongo rótulos a los ejes, eje Y, rótulo, eje X. ¿De acuerdo? Y voy a agrandar esto un poquito para que se vea más, ustedes lo puedan ver más claramente. Ahí está. Cada cuadrito va a ser una unidad, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. ¿Sí están de acuerdo?
Y luego, bueno, no requería tanto. Luego del lado derecho hasta 4, que sería 1, aquí sería 2, aquí sería 3, aquí sería 4. Y en los valores de y se requiere de 0 a 4. Ahí es 1, aquí es 2, aquí es 3 y aquí es 4. ¿De acuerdo? Y en los negativos sí se va a menos 5. Entonces sería, vean, aquí tengo que mover un poquito esto. Déjenme para que quepa. Ahí está. Entonces, hacia abajo serían y hasta menos 5. Menos 1, menos 2, 3, 4 y 5. Aquí sería menos 5. Menos 5. ¿Vale? Y ahora sí, ya nada más es unir puntos. Empiezo de arriba para abajo. Siempre empiecen en orden, de arriba hacia abajo, hasta acabar todos los puntos. Entonces, ¿qué pasa? Menos 2 en X, Y se va a menos 5. Menos 2 contra menos 5. Entonces, fíjense que sería este punto de aquí. Menos 2, menos 5. Menos 1, 0. Sería este punto de aquí. 0 contra 3 sería este punto de aquí. 1 contra 4. ¿Sí? 1 contra 4. 1 contra 4 sería aquí mero. 2 contra 3. 2 contra 3 sería aquí. 3, 0 sería aquí. Y 4 menos 5, 4 en X, Y menos 5 sería aquí. Ahí está ya mi parábola. Ahí se ve que es una parábola. ¿Sí? Déjenme que quedó chueco esto. Que quede bien. Ahí está. ¿De acuerdo? Y lo que tengo que hacer ahora es simplemente unir los puntos. La voy a hacer más pequeñita para que no me falle tanto la... Así vean, yo voy a tratar de que no salga tan mal la parábola. Entonces, la parábola sería así. Aquí va subiendo, choca aquí, va a pasar por el otro punto y va a llegar a su vértice que es en 4. Y acaba subiendo, cada quien la hace como pueda porque todo depende del pulso. Aquí va y aquí va. Listo. Ahí está la parábola. Sería no salió así tan mal que digamos. Está pasable, ¿no? Ahí estaría. ¿Qué tipo de parábola es? Es una parábola vertical. Este es su vértice que abre hacia abajo. Su icono, con un icono sería así. Ese sería vertical hacia abajo. Vertical hacia abajo. Si fuera hacia arriba, su icono sería así. Vertical hacia arriba. Ahí está una vertical hacia arriba. Si fuera horizontal, hacia la derecha sería así, su icono. Ese es horizontal hacia la derecha. Y si fuera horizontal a la izquierda, su icono sería este. Horizontal, pero abre hacia a la izquierda. Eso de que abres hacia dónde se va a ir hasta infinito. ¿De acuerdo? Aquí ya no puede ir más para acá del vértice. ¿Sí? El fin de la curva es el vértice. Y hacia el otro lado no tiene fin. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya está. ¿Esto qué es? Lo que hice es el bosquejo. Ese es el bosquejo de la curva. Bosquejo. Bien. Y ya terminé el punto 3. Vean, es bastante trabajo esto. O sea, un problema de estos es un poco de trabajo. Ya es el punto 2 apenas, que fue tabla de graficación y bosquejo. El punto 3 es rapidísimo, es plantear la integral. Plantear la integral. ¿De acuerdo? Entonces eso lo voy a hacer aquí a un ladito. ¿Sí? Déjenme ponerlo a escala 100. Ahí está. Entonces ahora, siguiente punto que voy a hacer, voy a poner aquí una raya de separación, es punto 3, que es planteo la integral. ¿De acuerdo? Está bien fácil. ¿Cómo lo voy a hacer? En base al dibujito, me voy a dar cuenta de cómo se va a plantear, cómo va a ser la diferencial y cómo va a abrir. Pues acuérdense, el área bajo la curva que voy a calcular es esta área que está aquí, esta que está aquí adentro, debajo de la curva,
y sobre el eje de las X. Y los puntos de choque, que es menos 1 y más 3. ¿Sí? Ahí están todos los límites del área. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo una rebanada de esa área. Hagan de cuenta, tomo una rebanadita, que en este caso la rebanadita es vertical. ¿Sí lo ven? Y el área diferencial sería esta, o la diferencial de área sería esta. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son sus dimensiones de esa diferencial? Su base, que vale d de x, por su altura, que es f de x. Y hay que ponerlo invertido, ¿no? Para que quede como f de x. Y esa diferencial de área se va a abrir hacia la izquierda hasta menos 1 en x y hacia la derecha hasta más 3 en x. ¿Sí lo ven? Eso sería el planteamiento. Entonces, si eso lo pongo ya en una ecuación, sería que el área va a ser igual a la integral desde el límite inferior, desde menos 1, hasta el límite superior, hasta más 3. ¿Sí lo ven? Que es hasta donde se abre la diferencial. De la función f de x. Bueno, la función tiene un nombre y apellido específico. Esta es la función, nombres y apellidos. Entonces lo pongo tal cual. ¿Cómo se llama la función? Menos x cuadrada más 2x más 3. Ese es f de x. ¿De acuerdo? Y la diferencial de área es f de x por d de x. Entonces, por d de x. Y ya está. Ya planteé la integral. ¿Ok? Y el último paso que todo el mundo ya debe de saber, que esto ya lo hemos hecho muchísimas veces, es integro y valúo. O sea, saco la evaluación. Integro y valúo. ¿De acuerdo? Ok, entonces esto ya nada más lo que hay que hacer es resolver. ¿Quién me dice cómo se va a resolver esa integral? Alguien que me diga. ¿Qué tendría que hacer? Aplica la Fórmula 1 que se hace por partes. Exactamente, que se separa. Exactamente. Ese es aplicar la fórmula 1, que la fórmula me dice, si tienes un polinomio a la primera, que es lo que tengo aquí, un trinomio a la primera, lo que voy a hacer es separar. Eso lo hemos dicho ya un montón de veces, parezco descorrollado. Separo, ¿de acuerdo? Entonces el área va a ser igual. Entonces sería, la primera integral sería integral de la variable que es menos x cuadrada por d de x. Yo lo pongo así. Integral de menos 1 a 3. La variable está menos, entonces le pongo el negativo acá afuera. Menos, la variable vale x cuadrada y por d de x. Ya está la primera integral. La segunda dice positivo, más. El 2 lo premultiplico 2 veces. La integral de menos 1 a 3 de la variable que estoy integrando, que en este caso sería x, y por d de x. Ya está la segunda. Y la tercera y última sería más, porque aquí está positivo, más, ¿sí? El 3 lo premultiplico 3 veces. La integral de menos 1 a más 3. Y aquí, si se fijan, en este término no hay variable. Lo dejo vacío y lo que sí hay es d de x. ¿Sí están de acuerdo? Ya estaría en mi planteamiento, ya está separada la integral, ¿de acuerdo? Ahora sí me tengo que fijar qué fórmulas voy a aplicar. La primera, ¿qué fórmula es? ¿Quién me dice? ¿F qué? La primera, fórmula 4, va. La segunda, Igual, la 4. igual, 4. Y la última, La 3. la 3. Todos los problemas que hemos hecho salen iguales, de áreas bajo curvas, ¿eh? Siempre sale la 4 y la 3. O sea, no hay más que dos fuentes casi. No siempre, ¿no? Pero es las que más se ocupan. Bueno, pues entonces aplico, los integro, aquí sería ya integro, y voy a aplicar las fórmulas que ya dije cuáles van a ser. Entonces la primera sería menos,
Que no se me olvide este menos, si no ya va a estar mal. Entonces sería x a la 2 y 1, 3 sobre 2 y 1, 3. Se acabó. Más 2 por x a la 1 y 1, 2 sobre 1 y 1, 2. Se acabó. Y más, la última sería 3 por x. Acuérdense que en este caso, cuando no hay variable integral, se cancelan y me queda la x, 3x. ¿De acuerdo? Y como es una integral definida, o sea que tiene límites, acuérdense que pongo aquí un corchete de cierre y me dice todo lo que ya integraste lo tienes que evaluar desde menos 1 a más 3. Y ahora sí lo que voy a hacer es hacer la evaluación. Acuérdense que la regla es límite superior menos límite inferior. ¿De acuerdo? El superior vale 3. En todos los lugares donde haya x, voy a poner 3. Entonces ahí va. Sería menos x al cubo, 3 al cubo, sobre 3. Más. Aquí me tengo que dar cuenta que el 2 se cancela, si no voy a estar cargando y cargando todo el tiempo dos medios. Dos medios pues, es un entero. Lo cancelo. Entonces sería más x al cuadrado. Pero x vale 3 al cuadrado. Se acabó. Más 3 por x, 3 por x, que vale 3. ¿De acuerdo? Estoy evaluando el valor de 3. Cierro. Ya está el límite superior. Menos, ahora pongo el límite inferior. Entonces sería menos, el valor de x vale menos 1. Ese menos es de aquí de la función. Entonces sería x al cubo. Entonces sería menos 1, que es lo que vale el límite, al cubo, pero sobre 3. ¿De acuerdo? Más, acuérdense que aquí ya cancelé el 2 con el 2. X al cuadrado, que sería menos 1 al cuadrado, y más 3 por x, pero x vale menos 1. Cierro, cierro. Y eso vale el límite inferior. ¿De acuerdo? Y ahora sí, saco mi calculadora y me pongo a hacer operaciones. El área va a ser igual. Entonces, también fáciles. 3 al cubo sería 3 por 3, 9 por 3, 27 entre 3 a 9. Entonces quedaría el primer valor menos 9. ¿Están de acuerdo? Vean, aquí es como si en álgebra esto sería así. 3 al cubo sería 3 por 3 por 3. Sobre 3, ¿verdad? Sobre el 3 que está abajo. Entonces, ese se cancela. El resultado es 9, que fue el que me quedó aquí. Obviamente con su signo, ¿no? ¿De acuerdo? Es otra manera de verlo. Más 3 al cuadrado, que es 3 por 3, 9. Y más 3 por 3, 9. Fíjense, quedan puros 9. Está padre este número. Se cancelan esos dos. ¿Sí? Para que ya ni los siga tomando en cuenta. 9 positivo y 9 negativo da 0. Bueno, eso fue el límite superior. Menos lo que dé el límite inferior. Entonces sería, fíjense, menos al cubo queda negativo. Por este negativo da positivo. ¿Están de acuerdo? 1 por 1 y por 1, pues da 1. Entre 3 da 0.33 más 0.33. ¿Están de acuerdo? Y luego el que sigue, menos al cuadrado da más. Por este más queda más. 1 por 1 queda 1. ¿De acuerdo? Y el último sería más por menos da menos. 3 por 1 da 3. Y cierro paréntesis. De tal manera que hago la operación de este paréntesis, que sería a 3 negativo, a menos 3, súmale 1.33, 1.33. Y me da menos 1.67. Entonces me va a quedar así, vean. Ya este paréntesis ya lo quito, sería 9 menos paréntesis. Y la resta de estos tres términos que están aquí o números da menos 1.67. 1.67. Cierro. ¿Están de acuerdo? De tal manera que si hago ya la operación final, menos por menos da más. Y 9 más 1.67 sería 10.67 unidades de área. Si se fijan, me da el signo positivo. Y se acabó. Listo. Terminamos. Casi nos aventamos una hora. Y si se fijan, el área me da positiva, lo cual es correcto.
y concordante con lo que ya habíamos dicho. Dijimos que cuando el área está arriba del eje de las X, la integral la toma como positiva. Cuando está por abajo del eje de las X, la integral la toma negativa. Es decir, si aquí calculáramos el área entre 3 y 4, que sería esta, vean, esta área. Esta sería el área entre 3 y 4, veanla por favor, Sote. Esta área entre 3 y 4 sería negativa. ¿Por qué? Porque el área está por debajo del eje de las X. Y la que calculé, el área es positiva, porque está por arriba del eje de las X. ¿Sí? Listo. Ahí está mi problema. Se los voy a poner en una sola pantalla, aunque salga pequeñito, para que lo vean completito. Híjole, sí es bastante. Ahí está. Sáquenle foto, captura de pantalla o lo que quieran. Ese sería el problema totalmente resuelto. ¿Dudas? No, ninguna, profe. ¿No? Estamos bien, ¿verdad? Bien. Entonces así son todos los problemas de área bajo la curva. En donde no me dé límites, así se tienen que hacer. ¿Cuáles son los problemas clásicos de área bajo la curva cuando yo tengo que calcular los límites? Pues en el clásico es el que acabamos de hacer. Otro clásico es un círculo o circunferencia más bien. Esto. Ahí está, miren qué bonito. Aquí el área bajo la curva y sobre el eje de las X sería esta parte. ¿Sí? Aquí me podrían dar la ecuación, por ejemplo, que fuera x cuadrada más y cuadrada igual a 16. Ese es un círculo con centro en el origen, que es tal como está, y cuyo radio cuadrático vale 16, o sea que su radio de este círculo vale 4. Entonces aquí había que hacer el cálculo del punto de intersección 1 y el punto de intersección 2. Está bien fácil. Como es un círculo, pues está facilísimo. Ese sería otro ejemplo clásico. Otro ejemplo clásico es una parábola, pero horizontal, por ejemplo esta. Es otro ejemplo clásico. Nada más que aquí, cuando es una parábola horizontal que abre hacia la derecha, en este caso cambia la forma de la ecuación. En este caso, vean, cuando es horizontal, aquí lo que estaría calculando sería esta área, que sería entre la curva y entre el eje de las Y. Es decir, aquí la diferencial de área sería horizontal. Mi diferencial sería esta. ¿De acuerdo? Esta sería mi diferencial de área. ¿Sí? ¿Cuáles serían sus dimensiones? Su basecita, que es como un rectángulo, que sería d de y. Y por su altura, aquí se tiene que aquí no sería y igual a f de x. Aquí sería x es igual a función de y. O sea, cambia la curva. Entonces, la diferencial de área sería d de y por f de y. O sea, cambia. El otro era f de x. Y todo se invierte de tal manera que aquí la diferencial de área va a abrir de manera vertical hasta mi punto de intersección, que este sería el I1 y este sería, no es cierto, I2 es el más grande y este sería el I1. El I2 es la Y más grande, el I1 es la Y más pequeña. ¿Sí está claro? Ese es otro ejemplo. Y otro ejemplo clásico que también pudieran encontrarse en los libros o en un examen es una elipse. Esa es una elipse. ¿Sí? Horizontal. Entonces, en ese caso, la diferencial de área sería esta. Esa sería la diferencial de área. ¿De acuerdo? Y ahí serían tres casos clásicos. Ahí serían cuatro, ¿no? Que sería este caso clásico, este caso, este y este.
Aquí la diferencial de área en la elipse abre de manera horizontal. Horizontal. ¿Sí? Pues bueno, entonces para que tengan ahí las posibilidades, ¿no? Bien, pues vamos a hacer un ejemplo más de este tema. Ya, pero ya más rápido, o sea, ya no voy a resolverlo la ecuación cuadrática por los dos métodos, ya va a ser así que ya como que ya saben, ya vimos esto, ¿no? Y además va a ser más sencillo porque la ecuación no va a tener x primero, ahorita lo van a ver. Entonces pongan ahí el enunciado, ¿no? Déjenme agrandar esto a 100. Vale, entonces va el enunciado. Ponen calcular, calcular el área comprendida. Vean, es otra redacción que dice lo mismo. Comprendida entre la curva o la función, como quieran ponerlo, entre la curva, y igual, vamos a poner esta, a 16 menos x al cuadrado. Ese es el nombre y apellidos de la curva. ¿Sí? Entonces, comprendida entre la curva tal con el eje de las x. Con el eje de las x. Ahí está. Vean, estos problemas, la redacción es muy concreta, muy sucinta. No hay que darle tanta vuelta. Si se fijan, no le están dando los límites. ¿Qué significa? Que yo los tengo que calcular. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a hacerlo paso a paso. Cualquier duda, con mucho gusto lo aclaramos. Entonces, paso número 1 es calcular límites. Calculo límites. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Igualo la y de la curva a 0. ¿Sí? Porque en ese caso la curva está como y igual a f de x. ¿Sí? Y está en función de x. Bueno, entonces, acuérdense que para mayor facilidad invierto términos. ¿Cómo quedaría? Pues quedaría 16 menos x cuadrada es igual a y. Lo voy a poner completo. Ahora sí, igual a 0. 16 menos x cuadrada igual a 0. ¿Está de acuerdo? Y ahora sí, como está tan sencillo, pues ya despejo la x. Aquí no tengo que ni que factorizar ni que aplicar la fórmula general. Entonces me queda que 16 es igual a x cuadrada. Invierto términos para que me quede bien la lectura. X cuadrada es igual a 16. ¿Sí están de acuerdo? Y finalmente yo quiero calcular x, saco raíz en el lado izquierdo y saco raíz en el lado derecho. Entonces me quedaría que la raíz cuadrada de x cuadrada es igual a la raíz cuadrada de 16. Del lado izquierdo la raíz y el cuadrado se cancelan, entonces me queda que x va a ser la raíz de 16. ¿Están de acuerdo? Y la raíz de 16 me va a dar dos valores. El x1, porque toda raíz tiene un valor positivo y un valor negativo. Entonces el x1 va a ser más 4 y el x2 va a ser igual a menos 4. Y ya, aquí está rapidísimo. Ya están los dos puntos de abscisa donde la y vale 0. Y vamos a poner los dos puntos de choque, los puntos de intersección, puntos de choque para que sea más corto el nombre. ¿Cuáles son los puntos de choque? El I1, que es el más izquierdo, el más pequeño en la escala X, y el I2, que es el más grande o más derecho en la escala X. Bueno, aquí quiero que me digan quién sería el I1. Alguien que me diga quién es el ¿Los I1. 4? ¿Mande? No se escuchó. ¿Menos 4? Exactamente. El menos 4 está más a la izquierda de los dos.
Y el I2, pues ya no queda más que el 4 positivo, ¿de acuerdo? Y la Y vale 0, la Y vale 0. Ya están. Es todo lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Ese es el primer paso, calcular los puntos de choque. ¿De acuerdo? Se fijan, aquí estuvo de volada. Vamos a hacer el paso número 2, que es hacer la tabla de graficación y la gráfica. Paso número 2, tabla, ¿sí? Tabla de graficación, tabla de graph, voy a ponerle, y bosquejo. Eso es lo que sigue, bosquejo. Vean, el bosquejo me sirve mucho para la hora de plantear la integral, ¿eh? Es muy importante. Ok, entonces hago mi tablita, ahí está, valores de X para obtener valores de Y, ¿de acuerdo? Aquí no me la voy a hacer justa, de menos 4 a más 4, porque está muy amplio el rango, ¿no? Sería menos 4, menos 3, menos 2. Espérense que está quedando grandísimo esto. Vamos a hacerlo más. Vamos a hacerlo de cuadro en cuadro. O sería menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Desde menos 4 a más 4. ¿Por qué? Porque son los límites. ¿De acuerdo? Y aquí voy a hacer f la primera, f de menos 4, ¿ah? F de menos 4. F de menos 4. Y la ecuación, ¿cómo se llama? La ecuación se llama y igual a 16 menos x cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces la función valorada de menos 4 sería 16 menos 4 al cuadrado, que sería menos al cuadrado da más, pero por menos queda menos, sería 16 menos 16. ¿Cuánto me da? Pues me da 0. ¿Sí lo ven? Y ya pueden programar su máquina, que aquí no tiene mucho caso, porque nomás es una suma de dos términos. La que sigue, ¿qué sería? 16, aquí sería f de menos 3, ¿verdad? Sería igual a 16 menos 3 al cuadrado. 16 le quito 9 y queda 7. ¿De acuerdo? La que sigue sería f de menos 2. Sería 16 menos 2 al cuadrado. 16 menos 4 da 12. 16 menos 1 da 15. Y luego f de 0 sería 16 menos 0 al cuadrado, da 16. 16 menos 1 al cuadrado da 15. 16 menos 2 al cuadrado da menos 4 da 12. 16 menos 9 da 7. Y 16 menos 16 da 0. Ya. Si quieren hacer la programación de su calculadora, pues lo hacen. Son dos pasitos nada más. ¿Cómo se haría aquí? Sería el primer cálculo, sería 16 menos 4 elevado al cuadrado. Y ya se van a ir siempre en reversa cambiando el 4 por 3, por 2, por 1, por 0 y luego le cambian el signo. Y ya. Pero pues no tiene mucho caso aquí porque está simple. Es una simple resta de dos numeritos. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora lo que sigue es hacer la gráfica o el bosquejo. No, espérenme, ¿qué estoy haciendo? Ok. Pongo el eje de las Y. Lo voy a poner por acá para que quepa esto. Fíjense, en Y va a ser en Y desde 0 hasta 16. Y en X de menos 4 a más 4. Ok, entonces ya me di cuenta cómo va a ser esto. Donde requiero mucho ejes en el positivo de las Y hasta 16. Entonces lo voy a hacer aquí. Espérenme, ahí está. Ahí está el eje de las Y. ¿De acuerdo? Y el eje de las X lo voy a poner hasta abajo de la pantalla para que aproveche bien mi pantalla. Si no, si lo pongo centrado, no va a caber el dibujo. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo voy a poner más o menos aquí. Ahí está. Listo. ¿De acuerdo? Ya está. Doy rótulos a los ejes. Este vertical es Y, este horizontal es X. Y pongo mis
líneas de guía de números. Entonces aquí sería 0, 0 es el origen. Y menos 4, aquí sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Cada línea es una unidad. Aquí sería 1, 2, 3 y 4. Y hacia arriba va de 0 a 16. Sería 0, 1, 2, 3, 4. Aquí es 5. 6, 7, 8, 9, 10. Aquí es 10. 11, 12, 13, 14, 15. Aquí es 15. Y aquí es 16. Ya tengo mi escala, ya. Nada más es graficar. Menos 4, vean, aquí voy a hacer por parejas, porque se repiten. Este y ese se repite. Menos 4 y más 4 da 0. Entonces aquí sería menos 4, 0, más 4, 0. Menos 3 y más 3 da 7. Menos 3 contra 7, 5. A ver, déjenme ver que no me ven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí está. Menos 3, 7, más 3, 7. Ahí está, perfecto. Menos 1, no, digo menos 2, 12. Menos 2 contra 12, aquí es 10. 11, 12. Ahí está. Más 2, 12. Ahí está. ¿Se fijan por qué? Por parejas, para más rápido. Menos 1 y más 1 da 15. Menos 1 y más 1 se va hasta 15. 15 es aquí. Aquí es 15 en menos 1 y 15 en más 1. Y 0 se va hasta 16 y ya está. Y voy a hacer la parábola. Aquí para que no se me tiemble tanto la mano, voy a hacerlo chiquitito y ya nomás uno los puntos. Mientras más grande, más difícil irse alineado. Entonces aquí vean, más o menos sería así. La parábola aquí viene bajando, bajando, bajando y bajando. Ahí salió perfecta. Y hacia acá sería, a ver si qué tal. Aquí déjenme, más bien aquí al revés, porque no, si no, no tengo el pulso para irme derechito. Ahí está, para arriba, ahí está para arriba, ahí está para arriba. Vean qué bien salió, ¿eh? Si no me echo porros, yo quién me echo porros. Ahí está, de lujo, vean. ¿Sí? Ahí quedó. Esa sería la parábola. ¿Cómo es la parábola? Su icono. Su icono es así, vean. Siempre se pone el vértice y es una parábola vertical que abre hacia abajo. Este es su icono. Vertical hacia abajo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el área que voy a calcular? Pues el área bajo la curva y el eje de las X. O sea, el área que está metida aquí, ahí todo el mundo lo puede ver. Ese es el área que voy a calcular. Bajo la curva y el eje de las X. ¿De acuerdo? ¿Cómo va a ser mi diferencial de área? Bajo la curva y el eje de X va a ser vertical. Déjenme ponerla con regla para que no se afee mi dibujo, salió bonito. Entonces lo pongo a 90 grados para que yo ponga la diferencial de área y yo ya me dé cuenta hacia dónde va a abrir y cómo va a abrir. La diferencial se pone donde uno quiera, ¿eh? Donde uno se le dé la gana. Nada más que el chiste es que quede bajo la curva y en este caso el eje de las X. Ahí está. Esa sería mi diferencial de área. Bueno, ahí quedó perfecto. Bueno, esta es la diferencial de área. ¿Sí? La diferencial de área, acuérdense que tiene dimensiones base por altura. La altura es f de x y su base vale de x. Su basecita es esta, el ancho de la base del triángulo, que es esta, de x. ¿De acuerdo? Y ya. ¿Cómo va a abrir la diferencial de área? A la izquierda va a ir abriendo, abriendo, abriendo hasta menos 4. Y a la derecha va a ir abriendo, abriendo, abriendo hasta más 4. ¿Sí lo ven? Y en este caso, si se fijan, es un área que es simétrica. Simétrica respecto al eje de las Y. ¿Qué significa eso? Vean, aquí en el icono, para no afear el dibujo, mi icono de mi área es este, ¿sí o no? Ahí está. Y este es el eje de las Y, ¿sí? Ese es el eje de las X, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Pues el eje de las Y lo que hace es parte el área en dos partes iguales. Esa sería la parte 1 y esa sería la parte 2. Hay simetría. El área de la parte 1 es idéntica al área de la parte 2. Son igualititas. Ahora, ¿para qué me sirve comprender eso?
Pues yo podría hacer aquí, la forma de calcular el área es integrar desde menos 4 a más 4. Esa es una forma. Y ya integro todo el área. Pero había otra forma más sencilla. Integrar desde 0, que es el eje de simetría, hasta 4. Y ya que tengo esta área de 0 a 4, que es la mitad, esa área la multiplico por 2. ¿Sí queda claro? Y ya. ¿Y por qué es más sencillo hacer eso? ¿Cómo? A ver, va de nuevo. Ya vieron que hay simetría, ¿no? Simetría es que las dos áreas, la 1 y la 2, son igualitas. Pero yo tengo que calcular el área de menos 4 a más 4, ¿sí? Entonces, si yo me doy cuenta que son simétricas las dos mitades, por eso son mitades porque son igualitas, una forma de hacer sería esta. El área es la integral de menos 4 a más 4 de f de x diferencial de x. Y aquí se calcula el área total, desde el límite inferior hasta el límite superior. Y se abre esta diferencial se abre como le expliqué aquí abajito, de menos 4 a más 4. Esa sería la primera forma de resolver esto. La segunda forma es dándome cuenta que hay simetría. Entonces, La podría sacar de menos 4 a 0 o de 0 a 4, ¿no? exactamente, exactamente. La otra manera sería, como dijo el compañero, el área sería 2 veces la integral de 0 hasta 4, pero de f de x. Y ya, eso daría lo mismo. O como dijo el compañero, la última opción sería así, 2 veces la integral de menos 4 a 0 de f de x diferencial de x. Las tres formas me dan el mismo resultado. Ahora, ¿cuál es la más sencilla? ¿Quién me dice cuál es la más sencilla de las tres? La primera porque da directo, ¿no? Pues la primera es sencilla, pues lo único malo de la primera es que tienes un signo negativo y a la hora de hacer la evaluación se pueden equivocar. Es fácil equivocarse. La más sencilla es la 2. ¿Por qué la 2? Porque es de 0. Cuando tú evalúas 0, todo donde hay x se desaparece o vuelve 0. A 4 positivo. El 4 positivo es muy fácil de evaluar. Y la tercera, el único complejidad que tienes que es de 0, que eso me facilita mucho la vida, pero a menos 4. ¿Sí me explico? O sea, pero a fin de cuentas las tres formas dan lo mismo. Vamos a hacerlo como se haría de manera normal, de menos 4 a más 4, ¿no? Y ustedes de tarea hacen alguna de las otras dos. Entonces voy a hacer aquí, el área va a ser igual a la integral. Ese es el planteamiento de la integral. De menos 4, que es el límite inferior, a más 4, que es el límite superior. De la función, ¿cómo se llama la función? Aquí está su nombre y apellido. Esta es la función con nombre y apellido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se llama? 16 menos x cuadrado. ¿Por quién? Por d de x. Y aquí está facilísimo. Es un binomio. Esa es la primera. Separo. Acuérdense, esto no se les olvide, ¿eh? Luego siempre les pregunto y no me dicen. Separo. Entonces, la primera sería 16 veces integral de menos 4 más 4. El 16, que es este, lo premultipliqué. Y si se fijan, ese término ya no tiene x, ese término. Entonces sería de nada por d de x, ¿sí? Y la segunda sería menos. Aquí no hay coeficiente o es 1, pues no pongo nada. De menos 4 a más 4, pero si hay variable. Tiene la variable x cuadrada por d de x. ¿Sí están de acuerdo? Y finalmente, pues ya integro, está bien fácil. Ya les voy a preguntar, esta es la fórmula 3 y esta es la fórmula 4. Ya me lo dijeron hace ratito, ¿de acuerdo? Entonces integro. El siguiente paso ya sería integrar. Integro, ¿de acuerdo? Entonces la primera sería 16x, se acabó, está rapidísimo. Menos la siguiente sería x a la 2 y 1, 3 sobre 2 y 1, 3. Valuado de menos 4 a más 4. ¿Sí están de acuerdo? Y el último paso sería evaluar límites. Acuérdense cuál es la regla.
límite superior menos el límite inferior. Entonces primero hago el superior, es evaluar 4. Sería 16 por x, que da 4, menos x al cubo, que es 4 al cubo, sobre 3. Ya quedó el límite superior. Menos el límite inferior, que sería 4 negativo, entonces ahora sería 16 por menos 4, cierro, ya está el primero, menos el x cúbica, menos 4 al cubo, sobre 3, cierro. Y eso va a ser el límite inferior. Acuérdense que es límite superior menos límite inferior. ¿De acuerdo? Y ya, pues nomás es hacer operaciones. Voy a hacerlas aquí abajo. El área va a ser igual. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice el primer valor? 16 por 4, ¿no? Da 64, ¿no? Entonces sería, abro paréntesis, sería 64. Luego sería menos 4 elevado al cubo, que da 64, entre 3. Entonces sería 21.33 negativo, porque está restando menos 21.33. Cierro, ese es el límite superior. Menos el límite inferior sería más por menos da menos, ¿sí? 16 por 4 da 64, ¿de acuerdo? Y luego aquí sería menos al cubo da menos, menos por menos y por menos da menos. Y por menos genera más, ¿sí está claro? Y sería 4 al cubo entre 3, eso ya lo hice, da 21.33, 21.33, cierro, ¿de acuerdo? De tal manera que fíjense, vamos a quitar paréntesis y el último sumamos, sería 64, se queda, menos 21.33, se queda igual, menos por menos da más 64, ¿sí? Y menos por más queda menos 21.33. ¿Sí están de acuerdo? Menos por más queda menos 21.33. De tal manera que ¿cuánto va en total? Sumo los positivos, 64 más 64, 128. Menos, sumo los negativos, 21.33 por 2, daría 42.6. 42.6. Y el área final sería 128 menos 42.6, que me da, según yo, 85.4. 85.4 unidades de área. Ya está. Si se fijan, me da positiva porque el área bajo la curva está arriba del eje de las X. Es un área positiva. ¿Sí están de acuerdo? Déjenme checar la operación. 128 menos 42.6. Sí, da 85.4. ¿Y ya? Profe, ¿Sí? solo como duda, Sí. no estaría mal en la fórmula porque ahí sería 16 por 4. En lugar del 4, como no tenemos x, la fórmula es 16 menos x cuadrada. Entonces nada más quedaría el 16 y multiplica por la fracción. ¿O por qué se puso el 4? En la evaluación. Ajá, A ver, vamos a repasarla. A lo mejor sí me puedo haber equivocado. Aquí está planteada la integral. Separé en dos. 16 se saca. No hay función por d de x. Y luego sería menos, aquí está el menos, integral de x cuadrada de x. Integral de x cuadrada de x. Está bien. Y luego ya integré. Te queda la primera 16x. Está bien. Menos, está bien. X a la 2 y 1, 3 sobre 3. Está bien. Hasta aquí aquí ya está integrado. ¿De acuerdo? Y ya nada más es evaluar. Entonces lo que vas a hacer es donde haya x, aquí está x, cuando haces el superior, lo sustituyes en lugar de x, pones el 4, por eso quedó 16 por 4. Y luego dice menos, ahí está el menos, en lugar de x pones el 4, pero está al cubo, 4 al cubo sobre 3. Y luego sería menos, y ahora lo que haces es en lugar de donde está el paréntesis, le pones el menos 4. Aquí estaba 4, aquí pones menos 4, aquí estaba 4, aquí pones menos 4. ¿No está bien? ya vi mi error. ¿Ya Sí, viste? Ok. sí. Sí, es fácil equivocarse aquí a la hora de hacer operaciones.
Por eso hay que tener mucho cuidado. Y ya, esa sería la operación final. Ahí está la operación final. Les pongo el ejemplo completito para que lo puedan checar. Ahí está, ven. Ahí está. Si se fijan, este ya nos llevó 20 minutos. Ya no fue tantísimo tiempo. Claro, también la curva es más sencilla, ¿no? Bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Aclaraciones? ¿Nada? No, ninguna, profe. Bueno, pues entonces ahí le vamos a dejar este día y nos vemos en la próxima. ¿De acuerdo? Ya no nos cansaría hacer otro problema así del siguiente tema. Vamos a empezar a ver la teoría del siguiente tema y a hacer problemas. El tema que sigue es cómo calcular el área, pero cuando hay dos curvas. El área cuando hay dos curvas. Y nomás eso se los platico aquí como para que lo vayan viendo. Ese supuesto es así, vean. Tengo mi sistema de ejes cartesianos, eje de Y, todo chueco, eje de X, lo menos chueco, ahí está. ¿Sí? Y aquí tendría dos curvas, por ejemplo, una parábola vertical hacia arriba, que sería esta, y una parábola vertical hacia abajo, que sería esta. Entonces, cuando tengo dos curvas que forman una área entre ellas, este es el área que yo iría a calcular. Si la ashuro con algún ashurado, sería esta área. ¿Sí lo ven? Ahí está. Entonces, el tema que sigue es ver cómo se le hace para calcular el área comprendida entre dos lugares geométricos. El clásico sería ese que puse ahí. Bueno, más clásico sería cuando es una curva y una recta. Por ejemplo, esto. Tengo una curva, una parábola vertical hacia abajo y una recta que sería esta. Pues aquí el área comprendida entre ambas curvas sería esta. ¿Y la ven? Y puede haber un montón de problemas. Otro problema sería entre un círculo y una parábola. Ahí está el círculo y ahí está una parábola que abre hacia la derecha. En esta área es el área que yo calcularía. Si la ashuro de alguna forma sería así. ¿Sí lo ven? Y puede haber lugares geométricos que no choquen. Vean, por ejemplo, si les ponen a ver entre esta curva y esta curva, una vaya así y otra vaya así. Pues en esas dos no hay área comprendida. Si ahí la quieren calcular, pues no hay. Ahí da una indeterminación o da algo ilógico, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay área. Para que haya área tiene que haber, por ejemplo, si pongo una recta, aquí sí hay área. ¿Y lo ven? Si yo pongo un círculo, aquí está un círculo, aquí sí hay área. Sí, pero como había puesto las dos parábolas primeras, no hay área. Entonces, es el problema que vamos a ver a partir de la clase que viene. Aquí es muy parecido a todo lo que acabamos de ver, ¿eh? Es muy parecido, pero sí es más trabajo porque primero hay que calcular los puntos de choque. Te los pongo aquí. Puntos de choque sería este, que está en azul, y este que está en azul. ¿Cómo se van a calcular? Ya les voy a explicar. Ya que calculé los puntos de choque, hay que hacer la gráfica de las dos curvas, la de que está arriba y la que está abajo. Hay que hacer dos tablitas, tablita 1, tablita 2 y graficar. Y ya que está hecha la gráfica, entonces hay que plantear mi diferencial de área, que en este caso sería vertical. Vean, en este caso, mi diferencial de área yo la plantearía vertical. Ahí estaría mi diferencial de área. Esta sería la diferencial. Y se abriría de manera horizontal desde el punto de intersección 1 hacia el punto de intersección 2. ¿Sí lo ven? A diferencia de que en esta que les puse acá al final, a la derecha, aquí mi diferencial de área la plantearía, aquí sería horizontal. Ese sería mi diferencial de área.
y esa diferencial de área se abriría hacia arriba, hasta este punto de intersección, y hacia abajo, hasta este punto de intersección. Por eso es bien importante hacer el bosquejo, para que yo me dé idea cómo tengo que hacer mi diferencial de área. ¿Sí? En esta que está acá, en medio, la diferencial de área sería vertical. Esta sería aquí. Y abriría desde aquí hasta acá. Se abre hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, pero entonces lo vamos a ver con más calma la clase que entra. Pues muchas gracias por la atención y nos vemos en la siguiente clase. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Estén bien, ¿eh?